Bueno, buenos días a todos. Les agradezco por estar con nosotros en este día tan especial, en esta jornada anual que ya la venimos repitiendo con Guillermo y Rodolfo. Jornada anual que, bueno, que el tiempo, gracias a Dios, nos acompañó bastante. Quiero agradecer a la gente que ha venido desde tan lejos, que son unos cuantos, y bueno, especialmente a Juan Martín Narváez, que lo conocemos hace unos cuantos años y que es quien hoy nos va a dar la charla. Después también Guillermo nos va a dar algún pantallazo de algunas líneas de nuestra genética. Y bueno, les agradezco a todos que tengan una muy linda jornada. Juan Martín Narváez. Buenos días. Bueno, acá quiero agradecerle a la familia Silva Legiri, con quien, como dijo, ya hace años que nos conocemos, y también a Guillermo, que es un poco el responsable de que yo esté acá. Mi actividad diaria, yo soy médico veterinario, trabajo en un centro de inseminación del cual soy propietario y lo dirijo. Y mi actividad principal es andar siempre atrás de las vacas y de los toros y poco de charlas, así que mi charla por ahí espero que sea amena y entretenida. Y bueno, y cualquiera que quiera interrumpir, preguntar o decir algo, puede hacerlo con toda tranquilidad y si no, también podemos discutirlo al final. Bueno, la charla se basa, como está el título ahí, que dice qué tipo y tamaño de vaca de cría es más eficiente, si pequeña o grande, si de rápido o lento crecimiento. Esto se discute desde hace aproximadamente 100 y pico de años, desde que existen las empresas ganaderas. Es una discusión que siempre está presente. Y bueno, y yo arranqué poniendo dos fotos de dos vacas en un mismo campo, la cual la de este lado representa una típica vaca mantenida, que vive muy bien en condiciones pastoriles, y del otro lado una vaca que viene de otro ambiente y ha sido puesta a criar en un campo de cría y realmente no ha logrado adaptarse. Y para mostrar mejor el ejemplo, esto es en Cuenca del Salado, en la desembocadura del río San Borombón, que son campos de crías encharcados, de pelo de chancho, es decir, de recursos forrajeros no muy buenos, donde la típica vaca es la vaca colorada, que es una vaca de 380, 420 kilos, y la otra es una vaca que una hermana de ella había actuado en Palermo con 850 kilos. Ella fue cabeza del remate de esta cabaña. Y el que la compra es un señor que no tiene nada que ver con la actividad ganadera y le pide a este otro señor que se la tenga en el campo. Y bueno, esta otra vaca arrancó mal, parió un ternero muerto de 48 kilos. Le llevó un año recuperarse y sigue viviendo, pero pare año por medio. Es decir, que es otra vaca preparada para otra cosa totalmente diferente que la cría pastoril. Voy a empezar haciendo una introducción porque en Argentina hoy está muy de moda el uso de un montón de alimentos concentrados, silos y demás cosas que son difíciles de lograr en campos de cría, pero que bueno, que por cuestiones circunstanciales de precio la gente los usa. Como puede ser el grano de maíz o granos de sorgo, speller de soja, con altos costos de flete. Y yo creo que estamos perdiendo un poco la visión de lo que realmente son los bovinos. Entonces hago esta introducción diciendo que los rumiantes, específicamente los bovinos, son herbívoros y que son una contribución importante para la humanidad. Son ellos un recurso renovable y se alimentan de otro recurso renovable que son las plantas.
La contribución más importante de la alimentación a la humanidad son los vegetales, aportan aproximadamente el 80% de las calorías, y los animales suministran aproximadamente un tercio de las proteínas que se consumen, y de ese tercio por ciento la carne y la leche significan un 70%. ¿Y por qué a pasto? Bueno, ¿por qué a pasto? Porque el pasto es de bajo costo, la vaca se provee de sus requerimientos alimenticios a partir del pasto, selecciona los alimentos de acuerdo a su estado fisiológico, y porque la fisiología del rumiante está particularmente adaptada al consumo de los vegetales, del pasto. Entonces muestro este grafiquito que está hecho en el año 1968. Me tomé el trabajo durante mucho tiempo de investigar y me encontré que la mayoría de los trabajos que existen sobre nutrición animal están hechos en la década del 60, 70, que se han vuelto a investigar en el 90, en el 2000, pero que todos han revalidado las conclusiones que se sacaron en la década del 60. Este señor Blaster lo hizo en el año 68, y esto lo que grafica es cómo la eficiencia en el uso de la energía por parte de diferentes animales a partir de diferentes contenidos de fibra en la ración, en la comida. Entonces, cuando el alimento tiene menos de un 5% de fibra, el cerdo tiene un 60% de eficiencia y el bovino un 45%. Cuando esa fibra aumenta al 20% se igualan, pero cuando la fibra está en un 30% o más, el único individuo eficiente en el uso de esa fibra y convertirla en energía es el bovino. El 5% de fibra o menos es alimentación humana. Entonces, me preocupa a mí seriamente que muchos de los alimentos que se están utilizando hoy para alimentar al bovino son alimentos que perfectamente podrían ser usados para la alimentación humana, y el bovino seguir siendo usado en condiciones pastoriles, porque ahí es donde él realmente marca las diferencias. Utilizar alimentos bajos en fibra, con alto contenido energético, no sé, me preocuparía más, o lo usaría más en cerdo, o pensaría usarlo más en aves, pero no me causa a mí ninguna satisfacción usarlos en bovinos. Por eso insisto en que el bovino es pastoril y los campos de cría son siempre a pasto, y generalmente son los campos de menor calidad y de menor calidad forrajera también. Entonces, en este rompecabezas de la eficiencia de la producción ganadera, los protagonistas van a ser el criador, el engordador, la industria y el mercado. Vamos a ir tratando de ver cada uno de ellos. El mercado por ahí yo lo voy a pasar más rápido porque es un poco el foco mío sobre el mercado en Argentina, ¿no? Entonces, la eficiencia global del sistema para lograr la máxima eficiencia, tenemos que compatibilizar dos cosas, que son la eficiencia biológica, que es la capacidad del animal para consumir el pasto y transformarlo en carne, es decir, eso es biología pura, y compatibilizarlo con la eficiencia económica, que van a ser los pesos que nosotros ponemos y los pesos que recuperamos, es decir, qué es lo que ganamos. En la medida que nosotros podamos compatibilizar esto, nos va a hacer que nuestra empresa sea exitosa. Por lo tanto, debemos comprender, para lograr eso, tendríamos que comprender y gestionar el potencial genético del ganado que estamos utilizando, el entorno en el cual debe producir, sumamente importante el ambiente. Generalmente, muchas veces la gente trata de introducir animales no adaptados al ambiente o trata de modificar el ambiente cuando el ambiente en realidad, en cierta forma, podemos mejorarlo con algunas medidas de manejo, pero que lo que tenemos que buscar sean individuos que se adaptan a ese ambiente. Y qué producir en función de lo que el mercado nos demanda. Entonces empezamos a definir qué sería para nosotros una vaca eficiente en un campo de cría. Entonces, una vaca eficiente va a ser aquella que tenga madurez sexual temprana. Esto es fundamental, que tenga madurez sexual temprana. Que tenga una alta tasa de reproducción. Es decir, ella siempre se debe preñar y debe preñarse lo más temprano posible en la temporada de servicios. Debe tener bajas tasas de distosia, también lo vamos a ver más adelante, pero esto es fundamental porque si no hay un ternero nacido vivo, no hay negocio, se terminó, entonces el ternero debe ser nacido vivo. Debe ser una vaca longeva,
La vaca longeva me va a permitir a mí seleccionar individuos mucho más eficientes y a su vez me va a dar más margen para poder comercializar vaquillonas, por ejemplo. Lo ideal sería que ella tenga requisitos mínimos de mantenimiento, que tenga requisitos mínimos de mantenimiento, también vamos a ver que no significa eficiencia, pero bueno, lo ideal es que ella pueda vivir con la menor comida posible, digamos, en función de lo que nosotros le podamos dar. Capacidad para usar el pasto, que eran esas dos vacas que vimos antes, la vaca adaptada que tiene una buena capacidad corporal con un buen rumen y está adaptada a utilizar el pasto, y la otra vaca que comió siempre alimento balanceado y que cuando se encontró con el pasto no sabía qué hacer. Y por supuesto destetar el mayor número posible de kilogramos de ternero. Esto es fundamental porque en el caso nuestro en Argentina generalmente el más exitoso es aquel que produce mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. En un rodeo de cría, que también lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, la máxima eficiencia en un contexto de cría debe tener como objetivo una vaca de crecimiento medio abajo, con una madurez sexual temprana sin incrementar el tamaño de adulto. Por lo tanto, la eficiencia en cría va a ser igual a la producción de kilogramos de carne con hectárea y, por supuesto, relacionado al valor de la hectárea, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la mayor producción de kilogramos de carne por hectárea, caemos inevitablemente en otra cosa que se llama carga animal, que es la cantidad de animales que yo puedo poner por hectárea para poder lograr la máxima producción de carne. Entonces, la reproducción en ese planteo, es decir, en un ambiente pastoril, pasa a ser el factor más importante de todos, y esa reproducción va a estar muy relacionada con el tamaño de adulto y la producción de leche. Y este tamaño de adulto y producción de leche son los que van a definir la carga animal. Y económicamente, y esto lo habrán escuchado montones de veces, y bueno, yo lo voy a volver a seguir repitiendo, la reproducción es 5 veces más importante que el crecimiento y 10 veces más importante que la calidad de carcasa. Esto es porque estamos acostumbrados en una carrera donde nos muestran permanentemente catálogos de venta de semen o toros que ganan no sé qué cantidad de kilos por día, que su carcasa es la mejor, que el marmoleo, que bueno, la reproducción sigue siendo económicamente la característica más importante y lógicamente porque si no tenemos vaca preñada nunca vamos a tener ni kilogramos de crecimiento ni vamos a tener características de carcasa. Entonces pasa a ser importante en cómo medimos la carga animal para poder comparar individuos de diferentes tamaños. Es decir, ¿cómo puedo saber yo qué vaca es más eficiente, si la más grande o la más chica? Bueno, perfecto. Una forma de comparar los diferentes animales cuando uno trabaja con carga animal es, por ejemplo, saber qué cantidad de cabezas tengo por hectárea. No es la más precisa de todas, pero es una forma de compararlas. La otra son los kilos de carne que yo tengo por hectárea de carga animal. Y la más eficiente de todas, que es lo que se define como unidades de tamaño metabólico por hectárea, es decir, el peso metabólico del animal. Esto ya se ha hecho hace muchos años y lo que permite comparar es individuos de diferentes tamaños. Entonces nos vamos a encontrar con que hay un muy buen ejemplo, que por ejemplo el elefante es 200.000 veces el tamaño metabólico de un ratón. Sin embargo, las necesidades metabólicas del elefante son solamente unas 10.000 veces más que las del ratón. Es decir, siempre el animal más grande vamos a ver que es más eficiente, ¿no? Pero proporcionalmente sus necesidades siempre, si bien son mayores sus necesidades de mantenimiento, no son siempre en proporción al tamaño que tienen, al peso que tienen. Esto surge de una ley de Kleiber, y este es el cuadro de Kleiber, donde lo que hace es toma el peso vivo de los animales y lo transforma en peso metabólico. Entonces, podemos ver que a medida que aumentan los kilos de carne, aumenta el peso metabólico, pero no aumenta en la misma proporción que aumentan los kilos de carne. Pero para poder hacer una comparación y poder ver esto un poco más gráficamente, de este lado, del lado derecho, tomando como base la vaca de 450 kilos, que está comprobado que es la vaca más eficiente desde el punto de vista metabólico,
que sería esta. En una unidad de superficie yo puedo tener 100 vacas de 454 kilos, podría tener 118 de 363 o podría tener solo 70 de 727 kilos. De esta manera, transformando en este número, yo puedo comparar las vacas entre sí. Este gráfico explica lo mismo, es la cantidad de vacas en función del tamaño, digamos, del rodeo. Entonces, en la medida que la vaca es más liviana, yo tengo mayor cantidad de vacas y esa cantidad de vacas se va achicando en función que yo aumento el tamaño del animal. Entonces yo traigo a colación este ejemplo, que es un trabajo hecho por el doctor Molinuevo en el INTA de Balcarce en el año 67, lo volvió a repetir en el año 1997, y él hizo una comparación de vacas Charolais con vacas Aberdeen Angus de la cuenca del Salado. Esto Charolais podría haber sido también una vaca Aberdeen Angus, ¿no? De 640 kilos, es común que hoy en día exista también una vaca de este tamaño. Entonces él lo que hizo fue transformar el peso de la vaca en peso metabólico. La vaca Charolais tiene 127 de peso metabólico contra 86 de la vaca Aberdeen Angus. Las dos destetan. La vaca de mayor peso desteta un ternero de 236 kilos y la vaca Aberdeen Angus desteta un ternero de 178 kilos. Hasta aquí podríamos decir, bueno, la vaca Charolais me está dando más ganancias, me destetó un ternero mucho más pesado. Pero si nosotros transformamos esos kilos destetados en función de su peso metabólico, y tomando como base la vaca Aberdeen Angus, que es la que se adapta ahí, nos vamos a encontrar con que la vaca Charolais destetó 160 kilos contra 178 de la vaca Aberdeen Angus. Y si a eso lo llevamos a su capacidad reproductiva, que esto es algo lógico, y normalmente todas las vacas más grandes y más pesadas tienen mayores problemas reproductivos a la hora de meterla a la manga y después de un servicio hacer un tacto rectal, siempre vamos a encontrar que las vacas más grandes son las que tienen más problemas reproductivos y son las que se preñan menos. Bueno, en este caso, estas vacas de mayor tamaño tenían un 75% de capacidad reproductiva contra un 85% de la vaca de 380 kilos. Entonces, cuando se ajustó en función de esto, encontramos con que la diferencia aún es mayor. Entonces, y si le suma el descarte, es decir, en la producción total, y considerando que la vaca dura 5 temporadas de servicio, esta es la producción de carne de una y esta es la producción de carne de otra. Entonces, comparar vacas es importante, transformar a las vacas en alguna unidad de poderlas comparar y tener muy en cuenta esto, que lo que hace es explicar por qué la vaca de 380 o 450 kilos termina siendo mucho más eficiente que una vaca de mucho mayor tamaño y peso en condiciones pastoriles en un campo de cría que en Argentina debería ser hoy el 99% de la cría. Es decir, yo solo he conocido 2 criadores que hacían cría en feedlot. Uno se fundió y el otro abandonó por los problemas sanitarios que tenían. De manera tal que la cría siempre veo que se hace en campos pastoriles y campos de cría. Si los campos mejoran, lógicamente, el productor tiende a ir a la agricultura. Bueno, entonces entre la interacción entre el potencial genético y el ambiente, la vaca va a usar la energía que obtiene a partir de la cosecha de pasto en el siguiente orden. Primero se va a mantener, después va a crecer, después va a criar su ternero, en el caso de que ya hubiese quedado, y finalmente se va a reproducir. Es decir, siempre utiliza la energía en este orden. Entonces, en un ambiente pastoril, vacas de alta producción, de cortes minoristas, es decir, vacas de alto crecimiento, nos van a dar terneros más pesados al nacer, lo cual va a incrementar lo que decíamos anteriormente, las distocias. Van a tener una pubertad a edad más avanzada, es decir, que ellas van a tener en su vida posiblemente una cría menos que las de las púberes más tempranas. Producen carne más magra, es decir, ellas tienen menos marbling y tienen mayor requerimiento de mantenimiento, es decir, mayor peso adulto y más masa visceral. Esto es sumamente importante, el tema de la masa visceral, porque ahí es donde prácticamente se va
casi toda la energía que el animal genera cuando consume pasto. Y normalmente los animales grandes tienen mucho más masa visceral que los animales de menor tamaño. Esas vacas de alto mantenimiento tienen tendencia a producir mayor cantidad de leche, alto peso de su masa visceral, lo que vimos, alta masa corporal magra, que vamos a ver que esto también es muy importante después, junto con el bajo contenido graso en su cuerpo. Nos van a dar ingresos más altos, pero también, y también van a tener altos rendimientos, es decir, en eso es cierto. Nos van a dar más ingresos por cuestiones de carcasas más grandes y van a tener posiblemente mejores rendimientos a la hora del gancho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esa vaca nosotros la ponemos en condiciones pastoriles? El ambiente la moldea. Es decir, esa vaca termina siendo no lo que ella tendría que ser en tamaño, si comiera lo más bien, sino que termina siendo una vaca de tamaño moderado, pero su constitución genética va a ser la del animal grande. Entonces, ella siempre va a estar pidiendo lo que necesitaría para ser lo que no es. Entonces, en ese campo de cría no va a encontrar lo que ella necesita para sus altos requerimientos y vamos a terminar perdiendo preñez cabeza y finalmente puntos de preñez, porque la vaca va a quedar fuera de la temporada de servicio cuando se alce y por lo tanto va a quedar vacía. Las vacas de bajo mantenimiento, que serían las que mejor se adaptan a las condiciones pastoriles de cría, son vacas que tienden a ser bajas en producción de leche. Es decir, son vacas que producen alrededor de 800 a 1000 litros de leche, lo que son lo suficientemente importantes como para alimentar un ternero sin ningún tipo de problema y sobre todo en los primeros 4 meses de vida, que es cuando ese ternero aprovecha mucho mejor lo que está consumiendo. Ellas tienen bajo peso de su masa visceral, tienen baja masa corporal magra, es decir, tienen tendencia a engrasarse. ¿Algún cable? Reiniciala. Continuamos para poder tomar un poquito de agua. Entonces las vacas de bajo mantenimiento tienen baja masa corporal magra y tienen alto contenido graso en su cuerpo. Esto también lo vamos a ver adelante, pero también es sumamente importante. Ellas alcanzan la pubertad a una edad más temprana, nos dan ingresos más bajos a la hora de si tuviéramos que vender nosotros los terneros al gancho, y son lógicamente de menos rendimiento. Es decir, que lo que finalmente vamos a ver es que las necesidades digamos, en todo el sistema de producción, las necesidades del criador en última instancia terminan siendo bastante antagonistas a las necesidades del engordador, de la industria, fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que decía recién, que no es función de las razas maternales el desarrollo. Es decir, la vaca de cría no tiene por qué tener la responsabilidad de ser ella la responsable del crecimiento. Es decir, su función es la de ser madre, es decir, ser maternal. Entonces, si nosotros buscamos darle velocidad de crecimiento a las vacas, lo que hacemos es poner en riesgo todo el sistema de producción. Podemos aumentar el peso y el tamaño de los terneros y consecuentemente de los novillos mediante un manejo de la recría, que puede ser haciendo una recría un poco más larga, el uso de toros terminales, que sí son esos toros de alto crecimiento, que pueden ser de una misma raza o que pueden ser de razas diferentes, que los utilizaríamos a través de los llamados cruzamientos,
que nos van a dar hasta un 28% más en peso por una cuestión de vigor híbrido, pero que son llamados terminales precisamente porque lo que hacen es vender toda la progenie. Es decir, es un error muy grande querer hacer reposición de nuestras vacas con las crías hembras del uso de los toros terminales, porque es lo que decía anteriormente, le estamos metiendo velocidad de crecimiento a que lo que tiene que cumplir es una función maternal. Los engordadores tenemos de dos formas que pueden ser a pasto o feedlot. A pasto responden a una curva llamada curva de Mott, donde la ganancia individual no es relevante, y sí lo es la carga animal con ganancias medias, es decir, la mayor producción de kilo de carne por hectárea se dan con ganancias medias de peso y con la mayor alta carga posible. Lógicamente acá también influye mucho el valor de la tierra. Y a corral, el objetivo es simplemente la de producir la mayor cantidad posible de carne, beneficiándose con un margen que esté por encima de los costos de alimentación y los costos de reposición. Dado la estructura de estos costos, es muy diferente entonces un animal eficiente para el proceso de cría a un animal eficiente para una persona que lo único que hace es engordar un novillo. Y vuelta a lo mismo, los rasgos biológicos en los que se apoya el criador, que es la cosecha eficiente del pasto, es muy diferente a los del engordador, donde el animal lo único que tiene que cosechar alimento balanceado de un comedero. La industria frigorífica es la que hace la menor inversión y también es un negocio de margen. No me voy a extender en esto, ¿no? Bueno, el mercado voy a tratar de pasarlo porque esto en realidad es un poco cómo funciona el mercado argentino. El mercado argentino hoy no está, si bien queremos exportar, no creo que lleguemos a ser grandes exportadores de carne por la sencilla razón de que ha aumentado mucho la población argentina en relación al stock ganadero. El consumo de carne por parte de la población argentina sigue siendo muy alto y hay un muy buen nicho, un muy buen negocio en ese mercado como para desviarlo a la exportación. Y de hecho hace años que no podemos cumplir ni siquiera con la cuota Hilton. Entonces, de cualquier manera, si mañana tuviéramos que exportar, no pasaría por cambiar las vacas. Es decir, producir un novillo más pesado pasa por lo que dije anteriormente. Tenemos un montón de novillo que baja de la zona del litoral, Brangus, Braford, que son animales que llegan gordos con 500 y pico de kilos al mercado, que tranquilamente podrían usarse para exportar. Bueno, lo que dije recién, que no tendría sentido cambiar, no necesitamos ni debemos agrandar las vacas. De hecho, mucho de lo que se faena para exportación, parte va a la exportación y parte va al consumo, y cuando el mercado interno demanda más carne, la carne se deja de exportar y se manda al consumo interno, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo ahora los atributos de la selección, es decir, qué es lo que tenemos que ir viendo y seleccionando cuando estamos pensando en vacas de cría. Bueno, es una diapositiva, no creo que se vea, no se ve muy bien porque no la veo yo de acá, pero en realidad enumera varias características como peso al nacer, sobrevivencia, ganancia de peso predestete, postdestete, tamaño final, muscularidad, área de ojo de bife, deposición de grasa, pubertad, área pélvica, fertilidad, facilidad de parto, largo de gestación, intervalos parto-celo, capacidad materna, es decir, un montón de características que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar animales y que lógicamente cada una de ellas tiene diferentes grados de heredabilidad y a su vez tienen distintos grados de correlación, que muchas veces le ponemos mucha énfasis a seleccionar por una determinada característica y no consideramos cómo se relaciona esa característica con respecto a otras, porque por ahí podemos mejorar mucho en otra, pero nos estamos perjudicando en otra por una correlación que tienen entre ellas, ¿no? Esta tal vez se ve un poquito más. La leche, la producción de leche tiene una heredabilidad media del 20-25%, el largo de gestación, el peso al nacer, sumamente importante, tiene una heredabilidad de media alta del 40%, todo lo que es crecimiento, que son de mediana a alta heredabilidad, la circunferencia escrotal, también de mediana a alta heredabilidad,
El intervalo entre partos, que tiene una debilidad baja, la capacidad de servicio, bueno, es relativa, el engrasamiento medio, el rendimiento de la red tiene alta, el temperamento es de medio a alta heredabilidad. Con respecto al peso al nacimiento, dije que la heredabilidad es de media a alta. El peso al nacimiento tiene una correlación positiva con la dificultad al parto, los pesos posteriores y el área pélvica siempre con carácter desfavorable. Es decir, mayor peso al nacimiento significa mayores dificultades de parto, más pesos adultos, más tamaño adulto, y lógicamente es de carácter desfavorable porque lo que hace en el proceso de la cría es aumentar el porcentaje de distocias. Y las vaquillonas o vacas con distosia nos ocasionan pérdidas en el momento, es decir, porque se murió el ternero, los tratamientos, y a su vez todas aquellas vacas que, digamos, sufrieron distosia y siguen en nuestro proceso de cría en la temporada siguiente de servicio, destetan un 14% menos de terneros. ¿Por qué? Porque tienen un anestro posparto prolongado y como consecuencia, digamos, de las infecciones uterinas, tienen menor tasa de concepción. Entonces, como vemos, el peso al nacer es una característica sumamente importante a tener al momento de uno hacer la cría, ¿no? La sobrevivencia del ternero es de baja heredabilidad y también tiene una correlación negativa con peso al nacer. Si yo busco alto peso al nacer, la sobrevivencia va a ser menor y me va a aumentar los problemas de dificultad de parto. La facilidad de parto directa no es una característica de alta heredabilidad, pero es sumamente importante tenerla y va a depender del peso del ternero y del área pélvica. Y el área pélvica, como vamos a ver adelante también, es importante porque está relacionada con el tamaño del animal, ¿no? Buscar áreas pélvicas grandes para disminuir el porcentaje de distocias termina siendo también una equivocación. El largo de gestación, sí es una característica sumamente importante, tiene una correlación positiva con el tamaño, es decir, cuanto más larga es la gestación, mayor es el tamaño. Y negativa con la facilidad de parto. Cuando nosotros tenemos gestaciones largas, los terneros son más pesados. Al ser más pesados, aumentan las probabilidades de tener una distosia. Si nosotros logramos tener vacas de gestación corta, lo que logramos es reducir el peso al nacer y la posibilidad de que esa vaca tenga un celo extra. Por lo tanto, esa vaca va a tener mejores índices de procreo. E influye, como vemos, en el periodo parto-celo, es decir, desde el parto hasta el celo. La vaca que pare con gestación corta, pare más temprana, se recupera más rápido y se alza más temprano, teniendo un celo extra antes de la temporada de servicio, lo cual es sumamente importante para poder ser cabeza de parición. La capacidad materna, bueno, es algo que comprende un montón de cosas, es decir, más bien un valor agregado. Incluye la facilidad de parto, la sobrevivencia del ternero y la producción de leche. La facilidad de parto y la sobrevivencia del ternero vimos que eran de baja heredabilidad. En cambio, la producción de leche es de alta heredabilidad. Y la podemos medir a través del peso del ternero siempre hasta los 4 meses de edad. Tiene una correlación positiva con el tamaño y requerimientos extras. Es decir, en general, las vacas de mayor tamaño tienen tendencia a producir mayor cantidad de leche. Y como vamos a ver más adelante también en otra diapositiva, no se refleja la mayor producción de leche en un mayor peso de los terneros. Es decir, los terneros crecen, pero crecen hasta un cierto punto y los litros de leche extras, digamos, no surten en él el mismo efecto que los que consume primero, digamos. La ganancia de peso es de mediana heredabilidad y tiene una correlación positiva con todos los pesos. Entonces, en la medida que nosotros busquemos altos pesos, lo que vamos a lograr es aumentar todos los tamaños. Es decir, aumentamos el peso al nacer, pero también aumentamos el peso al destete y el peso al año. Hoy ustedes van a escuchar hablar de toros curve bender, que son los que los americanos llaman los que doblan la curva, que en realidad yo creo que es más una cuestión de marketing que lo que ocurre realmente, en lo que se ha logrado disociar en cierta forma el peso al nacer de los distintos pesos de crecimiento. Entonces van a encontrar que le dicen, bueno, este toro te va a dar facilidad de parto, no incrementa su peso al nacer, pero sus terneros son pesadísimos al destete y despesados al año. En realidad, en cierta forma eso se da, pero lo que no se ha podido disociar es la correlación entre peso de destete, peso al año y peso al nacer con el tamaño. Entonces, por ahí voy a tener un poco más de facilidad de parto,
pero indefectiblemente voy a tener una vaca de mucho mayor tamaño. Entonces el peso al nacer es algo que se debe cuidar y mucho. El tamaño es de muy alta heredabilidad, tiene una correlación positiva con la ganancia diaria y con todos los pesos, e incide en la eficiencia de conversión, en la facilidad de parto y en el biotipo de animal que demanda el mercado de la carne. Es decir, es lo que decía anteriormente, es decir, el mercado nos puede demandar animales más chicos o animales más grandes, pero no tenemos que trasladar nosotros esos a las vacas de cría. Cada vacuna necesidad es de un trabajo hecho en Clay Center, donde lo que hace es demostrar cómo influye en el mantenimiento de la vaca su tamaño y también demuestra cómo influye la producción de leche en su demanda de energía para poder mantenerse. Entonces, en la primera columna es una vaca Angus por Hereford. Para los americanos esa vaca careta la consideran como una vaca de cría, digamos, normal. Pero bueno, va a explicar un poco cómo funciona, donde la vaca tiene un 73% de su energía para mantenerse, un 8% de energía va a gastar en la lactancia y va a gastar un 19% de su energía en producir leche. Y está tomada como base 100. Cuando la comparamos contra una vaca Charolais por Angus o Charolais por Hereford, lo que vemos es cómo se incrementa sus necesidades de mantenimiento. Es decir, pasa de un 73 a un 80% de la energía que ella produce o consume a usarla para mantenerse. No varía mayormente la leche, porque la vaca Charolais no es una vaca lechera. Digamos, su gestación es prácticamente lo mismo y muy poquita diferencia en cuanto a leche, porque como dije antes, la Charolais no es lechera. Sin embargo, cuando el Angus o el Hereford se cruzan con una vaca Jersey, mantiene más o menos sus necesidades de mantenimiento, porque la Jersey es una raza chica, pero aumenta sus necesidades, es decir, lo que ella desvía para producir leche, porque hay una mayor producción de leche por parte de la vaca Jersey. Entonces pasa ella a tener un 108% más de necesidades energéticas, un 8% más de necesidad energética que la vaca tomada como base 100. Y finalmente, cruzando una vaca Fleischwig por Angus o por Hereford, en lo que ellos tratan de combinar una vaca que produce mucha leche, como puede ser una vaca Fleischwig, y que produce o que tiene mucho mayor tamaño, como es común en la raza Fleischwig, que los americanos usan mucho para cruzar, vemos que sus necesidades de mantenimiento pasan de un 73 a un 96%, la gestación mantiene prácticamente lo mismo y la leche se incrementa. Entonces, esta vaca de mayor tamaño tiene un 28% más de necesidad de energía que la vaca tomada como 100, que es la cruza Angus por Hereford. ¿Qué es lo que muestra esto? Que el tamaño y producción de leche van de la mano y que en la medida que nosotros aumentamos el tamaño y aumentamos la producción de leche, tenemos que pensar en que tenemos que disponer para esos animales de mayor cantidad de energía. Esto muestra lo mismo y un poco lo que decía hoy, el efecto de la leche sobre el peso del ternero. Entonces vemos que, y del tamaño de la vaca. Si partimos de una vaca de 272, 300 kilos, este sería su peso de destete y el mismo se va incrementando en la medida que se incrementa el tamaño de la vaca. Pero cuando la vaca llega a tener aproximadamente unos 500 kilos, aumentar el peso de la vaca no necesita necesariamente ser un aumento del peso del ternero. Es decir, como que baja la relación de kilos de carne destetados en función del kilo de la madre, que es lo que muestra esta otra curva. Es decir, la vaca chica desteta muchos kilos cada 100 kilos de peso de ellas y la vaca muy grande termina siendo muy grande ella para lo que está destetando, entonces la relación es muy baja. Entonces, excepto de que haya una retribución muy importante por parte del mercado, no tiene ningún sentido aumentar el tamaño de las vacas resignando carga animal y producción de kilos de carne por hectárea. Entonces, mayor tamaño, mayor producción de leche, correlación negativa con el mantenimiento de la condición corporal a pasto. Es la foto de la vaca que vimos primero. Es decir, ella está programada para ser una vaca grande, pero no encuentra lo que necesita para mantenerse. Y una vaca de 560 kilos requiere un 34% más de energía a lo largo del año para producir solamente leche que una vaca de 500 kilos. El área pélvica es de alta heredabilidad y tiene una correlación positiva con el tamaño y también desfavorable con peso al nacer.
Es decir, cuando uno busca áreas pélvicas en las vaquillonas tratando de fijar una raya o un límite, pensando en los kilos de ternero que va a parir en función o que va a poder parir en función de su área pélvica, uno tiene que tener cuidado porque si selecciona por áreas pélvicas muy grandes, termina seleccionando también por tamaño. La pubertad, esta es una de las características que yo considero que es sumamente importante en un proceso de cría, es de mediana a alta heredabilidad. Y vamos a ver cómo se correlaciona en función del peso, la ganancia de peso y la circunferencia escrotal. Este es un trabajo que lo que hace es demostrar cómo influye la selección por pubertad en función del éxito del proceso de cría, ¿no? Entonces, seleccionando por pubertad temprana, lograron un 26, un 12,2 y un 2,2% más de preñez en entores de vaquillonas de 1 año, vacas de 2 años y vacas adultas de un rodeo seleccionado para tal fin, comparándolas con líneas de pubertad tardía. Es decir, si nosotros seleccionamos por pubertad, lo que logramos es esto. En las vaquillonas un 26% más de preñez. Esa vaca después cuando pasa a ser vaquillona de segunda y de tercer parto, ¿cómo sigue todavía teniendo influencia en los porcentajes de procreo de las mismas? Entonces, sobre toda la vida productiva de una vaca, aquellas que fueron seleccionadas por pubertad temprana terminan teniendo 1,01 más servicios y casi un parto más en su vida en relación a aquellas vacas que no se seleccionaron por pubertad o que son de pubertad tardía. Y como dijimos anteriormente, tamaño y producción de leche van acompañados de pubertad a edad más avanzada. Entonces, reducir la edad de la pubertad en los bovinos lleva indefectiblemente a incrementar el porcentaje de preñez. La fertilidad es una característica de baja heredabilidad, es algo que siempre vivimos discutiendo, es la más importante para nosotros, pero supuestamente la que menos hereda. Posiblemente es la que menos hereda porque es la que menos variación tiene, por el hecho de que la naturaleza o sos fértil o sos infértil. Entonces, eso hace de que el animal infértil no pueda multiplicarse y por ese motivo ella es una característica de baja heredabilidad. Pero es sumamente importante y podemos seleccionar en función de ella, a través de seleccionar por pubertad, de seleccionar por circunferencia escrotal. Y mejora mucho, tiene una correlación negativa con la muscularidad. Yo creo que el año pasado algo vieron con respecto a músculo y fertilidad. Y mejora mucho cuidando la sanidad y la alimentación. Y este gráfico un poco lo que demuestra es cómo influye sobre la fertilidad en función de la alimentación y el tamaño del animal. Entonces, tenemos que, es un trabajo también hecho en Clay Center, donde demuestra que si las vacas son alimentadas con 7 kilos de alimento por día, versus pasarla a 13 kilos de alimento por día dentro de una misma raza. Entonces, ellos toman a la vaca Angus como una vaca de tamaño pequeño y lo que demuestran es que la vaca Angus con 7 kilos por día tiene una fertilidad alrededor del 80 y pico %, que es muy alta cuando pasa a 13 kilos por día. Pero con esos 7 kilos de alimento por día, una vaca de altos requerimientos, como podría ser una vaca Charolais, es muy baja en fertilidad y mejora solo cuando la pasamos a una mayor alimentación por día. Por lo tanto, si no acomodamos la receptividad en el campo o la alimentación que las vacas necesitan tener, el tamaño va a terminar influyendo y la preñez se nos va a reducir. Muscularidad y deposición grasa. La vaca musculosa es magra, normalmente como vimos antes las vacas de mayor tamaño, o por ahí no hablar de mayor tamaño, pero sino de animales de crecimiento, son más magros. Entonces los animales musculosos son de tendencia más magra y lógicamente son más difíciles de mantener porque se necesitan 5 veces más energía para mantener 1 kilo de músculo que 1 kilo de grasa. Y las vacas de fácil engrasamiento se mantienen con menos comida, digamos, pasan mejor el invierno y se preñan más fácil. Esto es algo que normalmente toda la vida escuchamos, pero que bueno, ha sido demostrado científicamente. Y en el caso de los mejores trabajos, yo creo que se han hecho en Australia, donde ellos vieron que se les resentía
los porcentajes de procreo corriendo atrás de las vacas con crecimiento. Entonces trabajaron en un mismo campo con 2 rodeos, uno de fácil engrasamiento, otro totalmente magro, y a través del tiempo lo que ellos vieron es que las vacas de fácil engrasamiento o con grasa en su cuerpo tenían prácticamente a lo largo de su vida todos los años un 10% más de preñez que las vacas más grandes de alto crecimiento. Es decir, lograron revalidar la presencia de la grasa en el cuerpo de la vaca de cría, siendo sumamente importante, no solamente para pasar el invierno, sino sumamente importante para que esa vaca, una vez que para, empiece a ciclar rápidamente y se preñe en su próxima temporada de servicio. La capacidad reproductiva es un atributo agregado, abarca la fertilidad del macho, de la hembra, la sobrevivencia embrionaria, fetal, sobrevivencia del ternero, desarrollo de la pubertad, preñez y la crianza de un nuevo individuo. Y es lo que yo decía hoy, donde el retorno económico de esto es 10 veces mayor o 10 veces más importante que las características también 10 veces más importante que las características de la red y 5 veces más importante desde el punto de vista económico que la ganancia de peso. La rusticidad es un conjunto de características heredables que le permiten superar variaciones aleatorias y adversas del medio sin disminuir su capacidad reproductiva. Se caracteriza por poder amortiguar déficits nutricionales con reservas corporales, lo que recién veíamos del tema del engrasamiento. La capacidad de recuperar rápidamente el estado corporal, es decir, que sea una vaca de bajos requerimientos, lo que hace que tengamos, digamos, pasto, la vaca se recupera mucho más rápidamente que la vaca musculosa, que necesita mucho más energía para mantenerse. Bueno, y lógicamente adaptarse al clima, accidentes topográficos, marcha y lógicamente resistencia a las enfermedades. La fertilidad del macho. La fertilidad del macho es tanto o más importante que de la hembra. Si bien la idea era un poco hablar de la hembra hoy, yo no puedo dejar de pasar la importancia del macho por la sencilla razón de que el proceso de la cría es un proceso muy lento, con un intervalo generacional muy largo, entonces progresar genéticamente a través de características de baja heredabilidad o mediana lleva a que el progreso genético sea mucho más lento. Entonces el macho termina teniendo una impronta mucho más grande que la vaca. Entonces es sumamente importante trabajar y seleccionar a través de los machos. La fertilidad del macho tiene una correlación muy positiva con la circunferencia escrotal y con el tamaño. Si nosotros miramos la línea de tiempo para la cría de ganado bovino, este es un trabajo hecho por Parnell en Australia, nosotros fíjense en el año 2017, hoy seleccionamos y compramos el toro. Año 18, 19, 20, nace su progenie. Sus novillos o los animales que vayan al frigorífico recién lo van a empezar a hacer a partir del 2019, 2020, 2021. Sus hijas van a empezar a producir a partir del año 2020. ¿Y cómo va a influir el macho a través del tiempo con la presencia de sus hijas? El 87% de la composición genética de los terneros va a estar determinada por los padres usados en las últimas 3 generaciones. El padre va a aportar un 50%, el abuelo materno un 25% y su bisabuelo materno un 12,5%. Y esto grafica nuevamente el flujo de beneficios de seleccionar por toros, en valor extra por progenie faenada y en valor extra por las hijas. Arrancamos del año 1 y el año 19 y el año 20 todavía está habiendo influencia del toro que nosotros seleccionamos en el año 2017. Consideraciones. Las consideraciones son en que hay que ser muy objetivo a la hora de seleccionar en el número de características que uno quiere mejorar. Hay que tener en cuenta el carácter, es decir, la heredabilidad del carácter que estamos seleccionando y cómo se correlaciona, por lo que vimos anteriormente, con otras características. Es muy importante tener en cuenta la precisión de la información que nosotros estamos utilizando a la hora de utilizar herramientas de selección. Y el progreso genético, que es lo que yo decía anteriormente, va a depender de la heredabilidad del carácter, de la precisión de la información y del número de características que nosotros seleccionamos. El número de características que nosotros seleccionamos nos permiten un progreso genético de 1 sobre n. Es decir, que si yo me entusiasmo y digo voy a seleccionar por 10 características,
a la hora del progreso genético solo voy a obtener un avance del 10% si la heredabilidad fuera muy alta y la precisión de la información también. Entonces, tenemos que tratar de acotar y de apuntar a aquellas características que son más importantes desde el punto de vista económico en el proceso de cría y que son aquellas que en realidad son las que nos van a hacer ganar dinero. Por lo tanto, utilizo algo que ya he leído y que es no transformar los DEPs, diferencias esperadas de progenie, en deficiencias esperadas de progenie, que también es DEPs. Y para ir concluyendo, lo más importante es que no hay ninguna mejora genética que pueda compensar la pérdida de terneros. Entonces, siempre pensemos en producir terneros y no nos volvamos tan locos por tratar individuos de que crezcan a tasas no razonables de crecimiento. Es decir, primero tengamos el ternero para que el negocio sea viable, porque si no tenemos ternero, no hay ninguna mejora genética. La eficiencia de la cría pastoril requiere de una estructura de selección coherente con los objetivos de la misma. Acá es lo que yo encuentro en mi país, disociación entre las cabañas y los criadores. Los objetivos de los cabañeros son totalmente diferentes a los objetivos del que hace cría. Y me lleva a esto, que la selección para las exposiciones tienen motivaciones mucho más amplias que la selección genética para la cría pastoril, nada que ver. Es decir, ellos son el vértice de la pirámide, tendrían que pensar en la base de la pirámide, que son los criadores, pero lamentablemente esto no ocurre y terminan produciendo animales que lo único que hacen es perjudicar hasta al criador, es decir, a la base de la pirámide. Y lo que dije antes, la mayor producción individual de animales, porque terminan siendo todos esos individuos, terminan siendo individuos supuestamente destacados, pero uno. Es decir, siempre estamos hablando de un individuo y no hablamos de todo el proceso que son todas nuestras vacas de cría. Entonces, esa mayor producción individual siempre tenerla en cuenta que no va a repercutir en una mayor productividad por hectárea. Lo vimos antes, la curva de Mott. No tiene ningún sentido tener el animal que gane más peso por día cuando yo estoy produciendo kilogramos de carne por hectárea. ¿Por qué? Porque para lograrlo tenemos que bajar la carga animal y cuando bajamos la carga animal resignamos kilogramos de carne de ganancia. Y lo más importante es que no basta con que los animales seleccionados sean genética e individualmente más productivos, sino que es el sistema que los utiliza el que debe expresar la mayor productividad. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín. No sé, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Narváez. Si no, a ver, alguno que quiera. A ver, Guillermo. Martín, muy buena la presentación, muchas gracias. La pregunta, la duda que yo tengo es, ¿qué pasa con el productor en la Argentina, el criador normal, común? Digamos, si tienen claro estos conceptos, si lo está asumiendo o está aumentando, digamos, la cantidad de gente que está dimensionando esto, o si en realidad están más alineados o hay una tendencia a estar más alineados con el cabañero, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que está teniendo el criador? Muy buena pregunta. Yo arranqué como veterinario en el año 82 y me fui a trabajar a un pueblito en el oeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblo totalmente de cría, de 50 y pico de habitantes. Y mi mayor trabajo durante años fue hacer cesáreas y distosia. Yo vivía a 30 kilómetros de un centro de inseminación importante y en ese momento habían incorporado un toro que había sido todo récord en Palermo, se llamaba Gran Despelote. Y el centro de inseminación a los pocos años terminó recomendándolo para vacas de 4, 5 o más partos. Bueno, gracias a ese toro, yo hacía alrededor de 200, 250 cesáreas y partos distóxicos por año en la temporada de parición. Y eso para mí estaba bueno, pero era una gran pérdida para el dueño de las vacas. Era desastroso.
Se tomó bastante conciencia de eso, a pesar de que se llegó a producir novillos de frame 6. Las pruebas de la Asociación de Angus, los novillos que iban eran de frame 6. Los novillos se vendían, las vacas no se preñaban. A lo largo del tiempo ha habido cierta evolución. Hoy te diría que el productor es mucho más consciente de lo que tiene que comprar. En las zonas netas de cría, las cabañas que producen toros de show o de alto crecimiento se les hace muy, muy difícil venderlos. Hay mayor demanda de toros, digamos, más de tipo maternal. Pero lógicamente las asociaciones, lamentablemente, le siguen poniendo su mayor esfuerzo a las exposiciones y no piensan mucho en la base de la pirámide que con su cuota social son los que mantienen todo ese circo, digamos. Pero un poco la tendencia es eso. Hoy hay una competencia feroz con genética americana. El mercado americano ha invadido la Argentina, están haciendo cualquier cosa por vender y lamentablemente están trayendo genética que creo que nos va a llevar muchísimos años poder superarla. Ellos creen que todo pasa por un DEPS y creen que cuanto ese DEPS más grande es, mejor es y termina siendo una bomba de tiempo para el criador. Y muchos de esos criadores, me toca a mí porque yo lo charlo a diario con ellos, me llaman, no uso más esto, me hicieron un desastre, pero ya perdiste un año, no va a vender la ternera, la va a usar para reponer y le va a pasar eso que van a pasar 20 años y la genética de ese individuo va a seguir todavía teniendo influencias en el rodeo. Pero un poco la tendencia es, por lo que yo veo, los remates hoy en día, los que mejor están andando son aquellos que hacen un tipo de toro más pastoril, digamos. Buenos días. Cuando seleccionamos por peso al nacer, básicamente buscando individuos chicos, llevamos a un rodeo más chico. La consulta mía viene si achicando, como si la charla fue focalizada hacia incrementar y el riesgo de incrementar. Mi pregunta es si a veces nos focalizamos en achicar el peso al nacer, estamos achicando el tamaño adulto, no estamos generando un individuo que puede tener más problemas. No sé si me puedo explicar. Sí, correcto. Es así, digamos, si uno selecciona por muy bajo peso al nacer, termina indefectiblemente teniendo animales de menor tamaño. Yo no puse una diapositiva que me pareció por ahí que no iba a clarificar mucho, pero yo creo que los toros que utilizan las vacas debieran ser los mismos que se utilizan para las vaquillonas. Es decir, yo no tendría que complicarle la vida al criador como cabañero vendiéndole un toro especializado en vaquillonas y un toro especializado en vacas. Es decir, si yo apunto a la cría, yo tendría que venderle un toro que a él le sirva tanto para las vacas como para las vaquillonas. Y en realidad uno pone mucho énfasis en el peso al nacer tratando de no tener distocias. Cuando uno habla de bajo peso al nacer, yo en realidad estoy hablando de pesos normales, que lo lógico sería que para una vaca de cría no sean más allá de 32, 34 kilos, que sería una vaca de tamaño normal, de 450 kilos, 500 kilos en la carnicería, y que ese mismo toro en una vaquillona no superara los 30 kilos. En realidad pongo mucho énfasis, pero no estoy apuntando a toros que produzcan terneros ni de 24 ni de 22 kilos, que sí serían achicar demasiado, digamos, tratando de evitar un problema de distocias. ¿Por ahí atrás alguna otra pregunta? Hola. Tú dijiste que la vaca más eficiente era la de 450 kilos. Y me quedó claro por qué la vaca más grande, de mayor peso, cambia la eficiencia, baja la eficiencia. Lo que no me quedó claro es por qué, si la de menor tamaño o peso, por ejemplo, una vaca de 400 kilos, ¿por qué es menos eficiente que esa? ¿Vos decís la de 400 kilos es menos eficiente que la de 450?
porque si asegurás que la de 450 es la más eficiente, en realidad sería o hasta 450. Ese es el concepto. Yo te diría que el peso de la vaca no tendría que ir más allá de los 450, no sé, tal vez 470 kilos. Yo creo que esa vaca es la que mejor se adapta a los sistemas pastoriles que tenemos en la Argentina. De cualquier manera, la primera vaca que te mostré, la colorada, es una vaca de 380 kilos, súper eficiente en un campo de cría como es Cuenca de Salado en la desembocadura del San Borombón. A eso iba la consulta. Digo, una vaca de 420 puede tener la misma eficiencia que una de 450 o de 400 kilos. O sea, correcto. Yo te diría que hasta ese peso andaríamos bien. Después, incrementar el tamaño de la vaca, que es lo que te decía antes, te lleva sí o sí a vos a bajar la carga animal. Y si vos lo que tenés que producir son kilogramos de carne por hectárea, la vaca de 500 o de 550 kilos no es tan eficiente como una vaca de 450 kilos. Cuando vos ves, digamos, una curva de Mott adaptada y vas viendo el peso de la vaca en la medida que se incrementa, cómo te va bajando la carga animal y la producción de kilos de carne por hectárea. Eso hace que esa vaca de 450, 470 kilos sea la que mejor logra, digamos, cuando se cruzan las curvas. Pero, digamos, yo creo que es trasladable y que todo depende del ambiente en el cual vos te quieras desenvolver. ¿Sí? Tampoco estoy en contra del que se quiere dar el gusto de tener una vaca de 700 kilos, no sé, posiblemente viva de otra cosa, pero si lo tengo que ver desde el punto de vista de la eficiencia, tengo que apuntar a lo que más me permite a mí producir kilogramos de carne por hectárea. Sí, es adulto y está referido generalmente al momento del destete y muchas otras veces se toma también como pesada de la vaca gorda que va a carnicería. Lo lógico sería que en el momento que yo estoy destetando la vaca tenga un relativo buen estado, ¿no? Ya ella bajó su producción de leche, el ternero ya no necesita vivir a expensas de ella, digamos. Entonces, tiene un mejor estado y mejor peso que al momento del parto. Correcto. Pero digamos que el peso del cual hablamos está referido ahí, generalmente al momento del destete. Pero también se puede usar, digamos, el peso de carnicería si uno no tiene posibilidad de pesar animales en el campo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás. Bueno, le damos el agradecimiento por el caso a Martín. Y ahora nos acompaña Guillermo, que va a hacer un poco. Bueno, buenos días a todos, principalmente a los que no estuve con ellos. Para mí siempre es un orgullo estar aquí con los hermanos Silva Legire, que ya hace 23 años que comenzamos a trabajar en un verdadero equipo. Así que bienvenidos, es para mí un orgullo verdaderamente que ustedes estén aquí hoy para ver nuestro trabajo. Yo quiero, en un paréntesis, también agradecer especialmente la presencia de mis viejos, a don Guillermo y a doña Marta, que están por allá atrás, que si ustedes le preguntan a mi madre cuál es el mejor veterinario del Uruguay, probablemente diga que es un servidor. El problema se va a complicar dentro de del año que viene porque su nieto mayor también se recibe de veterinario. Ahí la cosa se le va a complicar cuando le hagan esa pregunta. Así que muchas gracias, viejos, por vuestra presencia. La idea es en unos 20 minutos describir la oferta de toros que tenemos para este 2017 y describir también el programa de selección que hay detrás de esos toros que ustedes vieron y que van a ver con más detalle al término de esta presentación. Probablemente la oferta de toros de este año sea la más pareja que hemos producido aquí con los hermanos Silva Legire. Ellos siempre me joroban y me dicen que yo todos los años digo lo mismo, pero probablemente sea una evolución el ir yendo hacia una torada cada vez más consistente en lo que nosotros queremos lograr.
La mayoría de los toros que ustedes van a ver son hijos de este reproductor, que es uno de los Trask, el segundo toro de origen de Neil Trask que se importó semen. Es un toro que se ve con 9 años, así lo conocimos nosotros, en un establecimiento en Texas, y fue el mejor reproductor que nosotros vimos en nuestra gira del 2014, y nos gustó por una serie de atributos, así que lo trajimos, era el segundo toro, como les decía, y la mayoría de los toros que ustedes van a ver en los corrales son hijos de este reproductor. Hay algunos, y particularmente los 5 o 6 toros de Pedre y algún toro plantelero, que es hijo de este primer toro Trask que reconocimos en la gira del 2010, lo vimos. La anécdota detrás de este toro es que llegamos a la Universidad de Clemson, eran un grupo de 30 toros, y pasaron los 30 toros, habían toros por supuesto más lindos y más feos, como ocurre en un lote de reproductores, pero todos los que estábamos ahí, que éramos 5, dijimos, ese es el toro. Y finalmente es un toro que logramos llevar a un centro para congelar semen, y finalmente la Universidad de Clemson lo vendió a $20.000, ese toro que nosotros en realidad habíamos elegido, el grupo de uruguayos con Jim Lent, el guía americano que nos había llevado a los lugares donde nosotros queríamos ir. Y este toro o es el padre de esos 5 toros, 6 toros que ustedes van a ver de pedigre, o es abuelo de el resto de los toros que no son hijos del 4091. En realidad, la mayoría, digamos, del resto de los toros que no son hijos del Trask 4091 son nietos del 352 o hijos de algunos de estos 3 toros, que son una selección que nosotros tuvimos de toros hijos del 352, y que lo empezamos a usar, estos 3 toros, masivamente, porque vimos que las vaquillonas, o sea, vimos que los vientres se llegaban muy fácilmente a ciclar en edad temprana, se preñaban muy bien, y cuando confirmamos que las hijas del 352 se comportaban extraordinariamente bien para nuestras condiciones, entonces largamos a usar masivamente esta batería de toros propios creados por nosotros y que eran hijos de 352 y que ustedes los van a ver los hijos en los corrales. Una cosa importante es el control de calidad que tienen los reproductores. Básicamente se le hace un chequeo físico de los animales, en donde también se le mide la altura del anca y la circunferencia escrotal. Se le colecta semen, ese es un control de calidad que consideramos importante. Se categorizan según la calidad seminal, simplemente para información, en 1, 2 y 3, de acuerdo a si es excelente, buena o tiene alguna particularidad que en esa fotografía no lo hace muy bien. Esto nos permite también identificar algunas patologías en la colecta de semen que podemos llegar a corregir, y al cabo de estos 5 o 6 años que estamos colectando semen en los toros, hemos rechazado 2 o 3 reproductores porque particularmente no tenían la cantidad de morfología, digamos, de espermatozoides con buena morfología, y por consiguiente lo tuvimos que rechazar. O sea que es un control de calidad que hacemos. Que ustedes ven aquí es el doctor Leandro Fernández, es el encargado del análisis del semen, una persona que sabe muchísimo en este tema, y tenemos el respaldo de que trabaja con nosotros en este sentido. Sin embargo, no son los únicos veterinarios que están atrás. Esto no es una fotografía de este último chequeo, pero del anterior, que muestra 4 veterinarios allí trabajando en el chequeo de los reproductores. A veces uno no se da cuenta todo el apoyo que tiene de los distintos colegas en las distintas etapas, desde la congelación hasta los distintos componentes, digamos, que es un respaldo que realmente a mí me gusta y que quiero resaltar. Y la última prueba que se hace con respecto a los toros es la prueba de capacidad de servicio. O sea, es una prueba corral en el que se cuentan los servicios que concretan esos toros en 10 minutos. Entonces, esto nos permite categorizarlos, o sea, no solamente tenemos toros que son simplemente aptos, sino tenemos identificados aquellos toros que son realmente, verdaderamente muy buenos con respecto a poder aparearse con hembras,
Por supuesto que sirve también para identificar algunos problemas y rechazar algunos toros, puntualmente patologías. Y con el dato de la circunferencia escrotal, la prueba de capacidad de servicio nos permite determinar el potencial de entore, que es la cantidad de vientres con que un reproductor puede llegar a aparearse. Entonces, esta es la planilla que ustedes tienen en la carpeta que está para servirse. Simplemente para ir rápidamente tenemos el orden, que es el número que tienen los toros en el costillar, el RP, o sea, cómo los conocemos nosotros, la trazabilidad, la fecha de nacimiento, son todos hijos de inseminación artificial. La raza, simplemente anotando si tienen tocos o no tienen tocos, hay algunos puntualmente que puede llegar a tenerlo. El padre, el peso al nacer, la categoría de la madre, o sea, la madre puede ser o vaquillona, o vaca de primera cría, o vaca adulta. El porcentaje de pigmentación, donde 100% es una pigmentación total, 0% sin pigmentación. La altura del anca, que se tomó en junio. El peso, que se tomó hace unos 20 días. La circunferencia escrotal, que también se tomó en junio, por lo que estimamos que actualmente tiene más que lo que dice acá. La capacidad de servicio, que son los servicios que concretaron esos reproductores en 10 minutos. Fíjense ustedes que si hay alguno que en esa prueba de 10 minutos no llegó a concretar, como por ejemplo este dice sin servicio, eso es una realidad, son toros vírgenes, en el que cuando los metimos en la prueba no logramos que concretaran un servicio. El tema de la capacidad de servicio para los toros vírgenes tiene sus bemoles, y lo cierto es que ese reproductor no llegó a concretar en el momento que todos los demás concretábamos, y como esto es absolutamente transparente, lo anotamos allí también. El potencial de entore, que es la cantidad de vientres que pueden aparearse con ese reproductor, por ejemplo, este si dice 55 es precisamente que puede con confianza aparearse con 55 vacas. Esto incluso va a tender a mejorar, está subestimado, creemos nosotros, va a tender a mejorar a medida que el toro adquiera madurez. El semen, en lo que yo le decía, categorizado 1, 2 y 3, siendo 1 la mejor calidad seminal. Y aquí hay 3 índices. El índice 1 es cómo varía, que es este que está aquí, cómo varía la altura en relación al promedio. El índice 2 es cómo varía el peso de ese animal en relación al promedio de la población. Y finalmente, el índice 3, que este año lo cambiamos. Años anteriores era cómo variaba la circunferencia escrotal con respecto al promedio, pero este año seguimos la sugerencia de un investigador, un científico, productor incluso, que se llama Jan Sietman de Zimbabue y ahora está en Sudáfrica, que él dice que como la circunferencia escrotal está correlacionado, tiene cierta correlación con el tamaño del animal, no es lo mismo tener un animal. La circunferencia escrotal no significa lo mismo una circunferencia escrotal de 40 centímetros para un animal que pesa 1.200 kilos que para otro cuyo tamaño biológico es 850, 900 kilos. Entonces lo que él hace es determinar los centímetros de circunferencia escrotal cada 100 kilos de peso. Entonces, aquellos que estén realmente interesados en reducir la edad a la pubertad, cuanto más alto tenga estos centímetros, quiere decir que ese animal verdaderamente va a contribuir más a llegar a pubertades tempranas en la población, en las hijas de esos animales. Y finalmente, el tema del precio, lo explicamos ya, Ariel, Rodolfo y yo tuvimos que pasar por todo individualmente los animales, y lo que se hizo fue, de acuerdo a los números y a la conformación, se categorizaron los animales en 1, 2 y 3, de acuerdo a digamos, cómo cada uno de nosotros lo valorizaba, y eso significa un precio 1, el más alto, 2, el intermedio, 3, el de abajo. Está todo explicado en el fondo de esa planilla que ustedes tienen ahí, pero estamos a la orden si alguno queda con dudas para poder despejar algunas dudas. Entonces, en lo que respecta a la valoración general que yo hago personalmente de la torada, yo creo que esta torada en este año tiene y ojalá ustedes coincidan, un biotipo que es bien definido y hay cierta consistencia en esa población de animales.
A mi juicio son moderados en frame, son profundos, son carnudos. Y me parece que son, digamos, en la raza Hereford ideal para darles rusticidad, fertilidad, adaptación al ambiente, a una población de animales. Eso es lo que se ve, pero quizás aún más importante de lo que se ve sea el programa de mejoramiento en el que provienen, que es entonces la última parte de mi presentación. Y siempre es una buena ocasión para recordar que nosotros no arrancamos de cero, nosotros arrancamos con una población de Hereford que venía trabajado por quienes estuvieron antes. Entonces siempre es bueno recordar a quienes estuvieron antes, entre los que destacamos a don Tomás Silva Urroz, a don Ariel Silva Gómez, el papá de Ariel y Rodolfo, que se nos fue muy tempranamente, y luego a don José Amalio Silva Gómez, el tío Pardo, que de alguna manera ayudó mucho a la nueva generación de Ariel y Rodolfo cuando Ariel tenía tan solo 15 años, cuando Rodolfo tenía tan solo 15 años, cuando tuvo que hacerse cargo porque don Ariel había partido. Entonces, cuando empezamos a trabajar en 1994, que yo me integré al equipo, lo que hicimos fue, nos sentamos y dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que deberíamos buscar en nuestra hacienda? ¿Qué es lo importante? Entonces dijimos, bueno, pero lo importante para nosotros son un poco lo que decía Martín, hembras que sean fáciles de preñar y que al ser, digamos, manejadas de cargas relativamente altas puedan transformar pasto en terneros. O sea, la fertilidad es realmente importante. Vientres que paran sin ayuda, que no necesiten, digamos, que haya gente atrás para lograr esa aparición. A su vez, vacas que traten de destetar terneros que no sean perritos, que sean buenos, comercializables, que tengan, digamos, interés comercial. Y hembras que además permanezcan mucho tiempo en el rodeo. Terneros, además, en lo posible que puedan transformarse en la fase de invernada satisfactoriamente. Entonces, en realidad lo que buscamos es aptitud funcional. Eso era lo que nosotros realmente deberíamos perseguir. Entonces, a partir de esa idea, establecimos los objetivos de selección. Y dijimos, bueno, entonces queremos lograr un rodeo de alta eficiencia de conversión de pasto en terneros cuando lo manejamos en altas cargas, que además tenga un bajo costo de mantenimiento, que no haya que modificarle mucho el ambiente para lograr que produzcan, y a su vez que produzcan animales que tengan buena conformación, fácil engorde, que tengan demanda comercial, vientres que sean longevos y aptos para producir en ambientes de restricciones alimenticias como nos toca normalmente en nuestras condiciones trabajar. Entonces, lo importante para mí, y en concordancia con lo que decía el doctor Narváez, son algunos de estos aspectos en los objetivos de selección que establecimos, recuerdan, hace 23 años. Eficiencia de conversión de pasto en terneros, altas cargas animales, costos de producción, no nos interesa la producción en sí, sino el margen que nos da esa producción. Vientres que permanezcan en el rodeo, que no tengamos que refugarlos por problemas, y que hagan todo esto en ambientes donde sabemos que en Uruguay tenemos sequías prolongadas, tenemos condiciones de tormenta, tenemos situaciones realmente adversas. A diferencia del señor que está buscando algo que no va a lograr atrás del cuadro, nosotros tempranamente sabíamos que había lugares en donde no podíamos recurrir para alcanzar los objetivos a donde queríamos llegar. Definitivamente las exposiciones, el status quo, esos, digamos, propaganda que nos dicen dónde está la genética superior, no era atractivo en función de los objetivos que nosotros nos habíamos establecido, porque lograba animales que son muy bonitos, pero que en realidad son animales tremendamente, digamos, grandes, que promueven mucho crecimiento y por el lado de la hembra no nos permitirían alcanzar los objetivos en los que nosotros nos habíamos establecido. Y esto se ve en tendencias genéticas. Estas son las tendencias genéticas en Uruguay, tanto en tamaño adulto, en pedigree, tanto para el Hereford como para el Angus, en donde se están viendo que año a año los animales son cada vez más grandes.
y en concordancia con lo que nos decía Juan Martín, en condiciones de disponibilidad restrictiva, como son las condiciones en donde las vacas de cría tienen que ser manejadas, esos biotipos, como las fotos que yo les acabo de mostrar, como los que se premian en las exposiciones, tienden a producir menos kilos de terneros por vaca entorada. Y entonces eso sin duda que no era nuestro, digamos, lo que nosotros perseguíamos. Si le agregábamos las tendencias genéticas en producción de leche, que cada vez se está produciendo más leche, las lactancias son más cortas porque se recurre al destete precoz cada vez más, ¿no? Para hacer preñar las vacas, pero la tendencia genética, particularmente en la Hereford, es a tener cada vez más producción de leche. La grasa cada vez se está trabajando con animales más magros. Entonces, evidentemente nosotros esa tendencia no queríamos seguir si queríamos cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. Mi hija Fernanda me dijo, papá, no vayas a mostrar la foto de la Ferrari, que aburrí, la estás mostrando todos los años. Bueno, lamento, pero es bien gráfica, porque en realidad esos toros que yo les muestro en posiciones es para nosotros como la Ferrari. Son lindos, son lindos, son lindos de mirar, son para ponderar, pero en realidad, en la analogía que hacemos con el ganado, nosotros en realidad buscamos las 4x4, buscamos el todoterreno, buscamos esos animales que nos permitan con las vacas convertir el pasto en terneros básicamente, y eso nos indica este tipo de vehículos en lugar de la Ferrari con toda la belleza que tiene ese vehículo. Y una de las cosas que siempre nos ha preocupado es el tema de cómo están evolucionando los costos de producción, que además no es solo en Uruguay, pasa en Estados Unidos. Esto es un trabajo de gente de la Universidad de Oklahoma, pero referido al estado de Kansas, pero se repite en muchos otros estados americanos. Fíjense en 20 años cómo fue aumentando los costos de producción anual de la vaca. Esto quiere decir que casi una vaca para mantenerla en Estados Unidos necesita $1.200 por año, y había partido en menos de 600, y la gran mayoría de esos costos que se fueron incrementando provienen de costos de alimentación. O sea, están haciendo progresos extraordinarios genéticos, pero en realidad, en la práctica, esos márgenes en los establecimientos se los está chupando los mayores costos a los que tienen que incurrir por hacer producir esos animales en los ambientes que tienen que modificar para hacerlos producir. Entonces nosotros somos mucho más modestos en todo sentido. Necesitamos animales como más moderados, con más capacidad ruminal, digamos, más rústicos para producir en los ambientes que nos toca producir. Entonces, en función de ese objetivo teórico, dijimos, bueno, pero para llegar a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Durante 23 años, sin concesiones, eliminamos todas las vacas, salvo algún error puntual, pero eso es la orden. Tenemos que eliminar todas las vacas que fallaron en destetar un ternero. Pero no solamente eso, subimos un escalón más y dijimos, bueno, pero las madres de nuestros toros deberían ser aquellas vacas que ciclan, vaquillonas que ciclan tempranamente y vacas que se preñan tempranamente y que quedan preñadas de inseminación. Entonces, desde hace 23 años, los toros se obtienen de las vientres que quedan preñados en la inseminación tempranamente, y con el advenimiento de la IATF, que ya venimos aplicándola desde hace 18 años, en realidad los toros se producen por IATF a partir de los vientres que quedaron preñados en el primer día de la estación reproductiva, y eso es sin concesiones. Este es un lindo ejemplo, es el Darwin, es un toro producido que está con 2 años y que ustedes lo pueden ver allí, está encerrado ahí. La abuela de este reproductor quedó preñado con 18 meses, parió con 2 años y medio, a los 60 o 90 días nosotros palpamos todas las vacas de esa generación que habían parido, sacamos 23, me acuerdo, que estaban ciclando en invierno en ese momento, y de esas 23 sacamos 4 para hacerle transferencia de embriones,
de que las que tenían mejor conformación. Y una de ellas era la abuela de Darwin. Allí hicimos el flashing, eligiendo el toro, por supuesto, en que la íbamos a inseminar para sacar esos terneros, y nacieron 2 toros, Heráclito y Parménides, Julio, y 3 hembras. Bueno, una de las hembras es la madre de este ternero, que ya tiene 8 años, que quedó preñada con 8 años cuando él nació, quedó preñada de inseminación, siempre pariendo en la cabeza de parición, y un poco refleja, digamos, lo que nosotros buscamos cuando decimos, bueno, esta genética sí que es superior. Entonces, el otro punto es lo que yo les decía, si nosotros estamos confiando tanto en la inseminación artificial, entonces una parte muy delicada para nosotros es elegir el semen que realmente se adapte para no tener que borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Y estas son todos los caracteres que buscamos cuando elegimos un reproductor. Desde bajo peso a nacer, volvemos a insistir, con tamaño moderado, circunferencia escrotal que debe ser aceptable, fertilidad excelente en todo lo que nosotros la podamos medir, si es que tenemos elementos para medirla, que sean fáciles de mantener en el campo, que tengan una buena conformación y un buen temperamento. O sea, en realidad lo que estamos buscando es un balance, pero un balance no en la enunciación, sino un auténtico balance, en donde la fertilidad no es negociable. Y como esto es tan delicado, fue lo que nos motivó a salir del país. Nos hubiera gustado tener más cabañas trabajando en el mismo sentido para poder nutrirnos de esa genética, pero lo que ocurrió fue que no la teníamos o creíamos que no la teníamos alrededor y tuvimos que salir. En el año 2006 hicimos la gira por Australasia, en el 2010 y en el 2014 por los Estados Unidos, varias veces por la Argentina, y cuando tuvimos la precaución de tomar en cuenta cuántos kilómetros manejamos, pero por supuesto no tomamos en cuenta el vuelo, sino manejar yendo de cabaña a cabaña en esos países, y podemos sumar 26.000 kilómetros manejando. Imagínense lo que es aguantar Ariel y Rodolfo en un mismo vehículo 26.000 kilómetros. Es realmente una tarea bastante difícil. Pero en esos momentos también hablábamos de vacas y ovejas y de otros temas. Entonces, para ir terminando, los resultados que estamos logrando en la cría son tasas de preñez que han sido consistentes en el tiempo, como se ve en la barra aquí, que bueno, algún año que nos va mejor, tenemos mejores porcentajes de preñez, pero realmente porcentajes buenos. En verde son las cargas animales en el invierno previo, por ejemplo. Lo que quiere decir acá es que trabajando con 0.95 unidades por hectárea en el invierno 2016, logramos tasas de preñez de un 90% en Tore 2016-2017, o sea, la carga, como decía, como describía Juan Martín, en los que tenemos mucha coincidencia en la visión, es importante para definir los distintos parámetros, bueno, y con un índice de eficiencia bastante aceptable. Vaquillonas que a pesar de cargas altas se siguen preñando satisfactoriamente, como ustedes ven acá, y un indicador de que se pueden lograr realmente resultados cuando se presta atención a la fertilidad es el que les voy a mostrar en esta gráfica. En azul ustedes ven simplemente la evolución que hemos tenido en las tasas de preñez que obtenemos en IATF, en promedio, digamos, de los 6.000, 7.000 vaquillonas que nos toca inseminar por año. Y en rojo, ustedes ven qué es lo que pasa con las vaquillonas de los Silva Legire. Siempre las tasas de preñez a la IATF son superiores, y son superiores porque trabajamos en eso y porque están, digamos, capacitadas para preñarse tempranamente en la estación reproductiva. Aclaramos que en ambos casos estamos trabajando siempre con vaquillonas ciclando, incluso la condición corporal de las vaquillonas de ellos no necesariamente es mejor al promedio, muchas veces yo diría que están en la raya, pero ciclan, y cuando las metemos en los programas de inseminación realmente se preñan mejor, con lo cual da pie a esa evidencia que hay publicada del ingeniero Urioste, que estudió la heredabilidad de características como éxito al parto, suceso al parto en el Angus de Pedigree en el Uruguay, y determinó heredabilidades que iban de acuerdo a la población de 0.35 a 0.42, o sea, heredabilidades muchísimo más altas
a las que se reportan internacionalmente. O sea que aparentemente están jugando otros genes en la vuelta en estas condiciones y que hacen que valga la pena seleccionar por fertilidad. Para ir rápidamente, esto es lo que obtuvimos en la IATF, los resultados tanto en vaquillonas desde el 2006 a la fecha. Simplemente hay casi un 67% de las más de 5.000 vaquillonas inseminadas que se preñaron el primer día de la estación reproductiva con inseminación. 56% en las vacas, también más de 5.000 vacas inseminadas en estos 11 años que están representados en esta tabla. En total quiere decir que desde el 2006 al 2016, de algo más de 10.000 vientres que inseminamos con los Silva Legire, preñamos el 61%, que es una tasa de preñez muy buena para hacer un tiempo fijo, y acuérdense que lo ocurre en el primer día de la estación reproductiva. Y esto es la preñez global, o sea, en más de 17.000 vientres evaluados y entorados en ese periodo, la preñez fue de casi 91%. Simplemente lo que muestra esta gráfica es el porcentaje de todas las preñeces que se obtuvieron por inseminación artificial a tiempo fijo el primer día de la estación reproductiva, que si ustedes lo engloban quiere decir que de todas las preñeces que logramos en ese periodo, el 37% se lograron por inseminación artificial a tiempo fijo, es lo que está representado aquí. Y recuerden ustedes que los toros precisamente surgen de esa población, de la población que queda preñada por tiempo fijo, y esos son elegibles para ser, digamos, toros de reposición y toros para la venta. Un poco lo que se hablaba de los pesos al nacer de las terneradas, varían entre 30 y 35 kilos. Recuerden ustedes que hay un efecto año acá, no hay solo un efecto genético. Y lo otro que se muestra acá es que no es lo mismo vaquillona que vaca de primera cría o que vaca adulta, y la proporción de madres de toros varía año tras año, lo que puede indicar que haya un año que esté un poquito más alto, pero de repente hay más hijos de vaca adulta que de vaquillonas y por consiguiente el peso al nacer aumenta. Pero más importante que el peso al nacer, yo quiero mostrarles las pérdidas que ocurren al parto, pérdidas neonatales, que en algún año un poco más alto tuvimos 2.3% de muerte de terneros al nacer, pero miren lo que ocurrió en este último año, 1.2%, o sea que estamos en niveles realmente muy bajos, diría yo, y que de alguna manera nos da respaldo en el trabajo que hacemos. Hay toros especialistas en facilidad de parto, como que verdaderamente da terneros muy livianos, es el bochón, también ustedes los pueden ver ahí, es un toro de pegre, pero en general son toradas que no deberían tener problemas cuando se utilizan con vaquillonas. Para caracterizar un poco el rodeo, esto es una medición que hicimos en el invierno del 2016 en lo que respecta a la altura del anca. Esto quiere decir que una vaca de 3 años preñada tenía 123 centímetros, las demás de 3 años tenían 126 centímetros, eso da un frame de 4 aproximadamente. Y un poco lo que se hablaba también, el peso de la vaca preñada. La vaca de 3 años pesaba en aquel momento 433 kilos, invierno, preñada, insisto en ese punto. Y una vaca adulta de más de 5 años preñada nos daba 506. O sea, a pesar de que vamos por la moderación, una cosa que a nosotros siempre nos preocupa es el peso de faena. Si podemos lograr premio, digamos, o el requisito del frigorífico, y verdaderamente lo estamos logrando y lo estamos logrando bien y con facilidad de engorde con los pesos de animales que estamos trabajando. La evaluación es permanente, no se agota aquí, seguimos cuestionándonos cosas, nos cuestionamos mucho las cosas y es parte de nuestro trabajo y lo hacemos a través de cuando encerramos los terneros en el invierno, en las vacas, en los vientres, estamos en un cuestionamiento y lo único que tenemos certezas es que tenemos que cuestionarnos y seguirnos cuestionando las cosas, pero dentro de un parámetro, de un programa de mejoramiento genético en el que estamos contentos con lo que estamos logrando. Entonces, para finalizar, decir que la oferta 2017 de toros se va acercando bastante a lo que estamos buscando, que es el fruto de 23 años trabajando consistentemente en una dirección, buscando función,
buscando animales funcionales para que puedan producir satisfactoriamente en nuestros ambientes, y eso supuso traer la fertilidad a primer plano en los objetivos de selección. Nosotros no lo podríamos haber logrado sin la gente que está a cargo, don Teófilo Echagüe, que es el encargado de este predio, Sergio Suárez, encargado de otro establecimiento, y nuestro viejo capataz que está trabajando con nosotros hoy en estos, que es don Nene Balín, que también nos ayuda y nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Y me gustaría, capaz que tú compartís, Ariel, también en esta última fotografía, hacer un reconocimiento a este señor que es Jim Lent, que nos acompañó en el primer viaje, que nos interpretó mucho de lo que queríamos y nos llevó a buscar la genética donde nosotros queríamos buscar. Señores, han sido muy amables por vuestra atención, así que muchas gracias.